Bienvenidos a su programa Luces para el Alma, auspiciado por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de la ciudad de Cartagena, Colombia. Centro dedicado al estudio y divulgación de la doctrina de los espíritus, codificada y sistematizada por Allan Kardec. Bienvenidos sean todos a este espacio Luces para el Alma del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis. Hoy, con nuestro compañero Alexander, vamos a desarrollar un tema muy interesante como es la ley de causa y efecto. Esta ley tiene que ver mucho con el desarrollo del espíritu encarnado y desencarnado, y que para la doctrina espírita es muy importante su estudio. Y a través de esta conversación que vamos a tener en el día de hoy, esperamos dar todas las luces necesarias para que ustedes desde sus hogares puedan seguir el estudio de la doctrina espírita y esta maravillosa ley. Saludos, Alexander. Gracias, Víctor, y bienvenidos sean todos los que nos ven y nos siguen por nuestro canal Ceja Cartagena. Y es un tema muy profundo, ¿no? Hablar de la ley de causa y efecto para dar a entender todos los fenómenos que ocurren alrededor de la vida del ser humano. Para iniciar este tema, hay una concepción a veces popular de llamar la ley de causa y efecto, llamarla karma. ¿Qué diferencia hay entre un y otro concepto? Sí, esta es una pregunta muy importante porque debe darnos, es un concepto muy oriental acerca del karma y comprender sus manifestaciones tan taxativas como pueden ser observadas a través del común o de aquellos que entienden esta filosofía. Entendemos por este concepto de karma de que de alguna forma no hay un cambio, es decir, el fenómeno de que ocurre una situación por la cual se debe pagar o por la que una persona experimenta un dolor de obligatorio cumplimiento, amerita en muchos casos de que no se den unos paliativos para la ayuda de aquel que espera o aguarda ser ayudado en medio de un sufrimiento. Tanto así que en países como la India, que esto es un concepto muy común entre ellos, muchas personas experimentan dolores y sufrimientos y los gobiernos, incluso la sociedad misma en sí, no se mueven con pasión hacia aquel para auxiliarlo. Este fenómeno entonces es entendido así, pero la ley de causa y efecto en realidad es que a toda acción que el hombre practica, pues naturalmente tiene unas consecuencias, pero eso no implica el auxilio o el socorro, o que no se pueda uno mismo auxiliar, o que no haya una transformación en las situaciones que debamos vivir. Es decir, en algún momento tengo una enfermedad y yo no voy a buscar al médico entonces porque debo sufrir, y entre más el dolor sea agudo, entonces más beneficioso es, y entonces me debo quedar, no debo hacer. Eso no es lo que nos dice el espiritismo para entender el fenómeno de las consecuencias de los actos del hombre en sí. Podríamos entender la ley de causa y efecto como una ley divina que se basa en la justicia de Dios. Sí, esto es bien importante, ¿no? Anotarlo, porque lo podemos ver en los fenómenos físicos. En los fenómenos físicos podemos ver cómo, si aplicamos una determinada fuerza en un punto de un objeto, vamos a ver que hay una transformación del objeto a partir de la fuerza. Es decir, que hubo algo que empujó o transformó basado en una fuerza determinada, y es una ley que se está aplicando y vemos el efecto, si es deformante o si es de cambio de posición. Entonces vemos que ese objeto o se ha deformado o ha cambiado de posición.
Si lo vemos ahora en relación con el hombre, sería la misma situación. Los actos que nosotros realizamos morales tienen unas repercusiones en el mismo ámbito. En el ejemplo anterior había una situación física y tenía un efecto en esa situación de orden material físico. Pero cuando lo vemos en el comportamiento del ser, sucede de manera equivalente. Es decir, nosotros realizamos acciones de orden moral y tendrán efectos morales en el mismo orden donde nos encontremos. Por eso, de la forma en cómo concebimos el mundo, cómo pensamos, así estamos atrayendo hacia nosotros o las alegrías o las desdichas. Y no es que Dios nos esté castigando, porque podríamos asumir en las ideas religiosas de que es un castigo divino. No, es una ley y estoy aprovechándola en mi beneficio o usándola para el sufrimiento o el dolor que aparece. Entonces, lo que tú manifiestas, o lo que manifiestas, podríamos entender que esta ley de causa y efecto es una ley dinámica, ¿sí? ¿Dinámica en qué sentido? En que nosotros no necesariamente vamos a recibir todas las consecuencias de las cosas que hacemos, sino que en el camino nosotros podemos ir transformando aquellos efectos que vienen de una serie de causas generadas. O sea que no es ese karma, como dijimos al principio, de algo impuesto, algo que debe suceder por X o Y situación, sino que nosotros podemos reparar en el camino a través del amor, de la transformación moral, de muchos otros aspectos, y que nos van a ayudar a entender y comprender que la ley de causa y efecto es algo que nosotros podemos transformar en nuestras propias existencias. Sí, es que eso que acabas de anotar es muy importante y es extremadamente fundamental dentro de los conceptos que nos viene a iluminar la doctrina espírita. Porque las leyes, si bien es cierto, tienen un carácter universal, están muy relacionadas sus aplicaciones al mundo donde se encuentran. Entonces, en la Tierra tiene unos efectos la misma ley que en otros planetas con otras condiciones, porque va a encontrar unos factores determinantes que va a hacer que se aplique de una o de otra manera. Pero ese dinamismo también hace de que ella pueda expresarse, Víctor, facilitar de que si yo hoy he tomado unas determinaciones y me he equivocado, Dios da un tiempo para recomponer. Es decir, mientras la ley se está ejecutando, me da un tiempo para yo poderme recomponer. Entonces, y adaptarme nuevamente. Y así los efectos de mis acciones equivocadas puedan redistribuirse y no tener el mismo comportamiento en un momento determinado. Es decir, no necesariamente una situación que fracasada del pasado tiene que tener inmediatamente una respuesta negativa en función a ello, porque Dios da la espera al infractor de que pueda recomponerse. Y entonces uno no tiene que necesariamente decir, que porque hiciste esto debes vivir así, así y así. No es esa la forma en cómo Dios ha concebido las leyes para su aplicación. Lo más interesante de esto, Alex, es que la misma doctrina espírita reconoce cuando el Maestro Jesús dijo a cada quien según sus obras. Y él siempre, el Maestro Jesús, habló de una vida futura, de que todo el bien que hacemos aquí en la tierra va a tener una recompensa en el futuro. Muchas personas piensan de una manera muy pesimista que a veces muchas personas hacen daño y no pagan nada aquí en la tierra. ¿Cómo podríamos ver nosotros la ley de causa y efecto desde este punto de vista? Sí, porque asumen de que la justicia debe ser aplicada inmediatamente, pero es una visión corta de las realidades espirituales. Es una forma muy limitada de cómo se observa la justicia divina. Y por eso muchas personas se rebelan
porque Dios actuó según su concepción, según su visión, de una manera en una situación muy particular, con una persona, y en la misma situación, ¿por qué no actuó? O la ley no se dio con esta otra persona, o porque a mí me sucedieron tantas cosas, y porque ese que hace tanto daño no le está pasando nada. Y entonces ahí tenemos que mirar con mucho detenimiento de que la ley se está aplicando en esa persona que vemos aparentemente que está triunfando, porque lo que está sucediendo es que esa persona apenas va. Y nosotros ya estamos de regreso, después de haber ido también y ser inconscientes como esta persona que hoy quizás estamos acusando, diciendo de manera ligera, porque es de una manera muy ligera como juzgamos los designios de Dios o las leyes divinas. Y esperamos como si Dios hubiese dejado todas las cosas desamparadas, sino la ley está esperando a que el infractor pueda recomponerse. Solo que aún no se ha dado cuenta, no lo percibe, no lo concibe, pero cuando desencarne, él verá los efectos, y cuando vuelva a encarnar para recuperar, entonces solo que nos recordaremos. Gracias a Dios nos recordamos por el olvido del pasado de esas situaciones, pero ahí está la justicia divina, y eso es un gran aporte que da el espiritismo a esclarecer esto, para no juzgar apresuradamente las situaciones morales o particulares de una persona. Por eso es que la doctrina espírita habla de las causas actuales de las aflicciones, ¿sí? Las causas anteriores de las aflicciones, todo dentro de una visión inmortalista, porque las situaciones que creamos en estos momentos van a tener sus repercusiones en el futuro cercano o próximo, sea aquí en esta misma existencia, sea en el mundo espiritual o en una próxima existencia, cumpliéndose así la ley de Dios, que busca que el ser humano se rehabilite. Eso es importante, sí. Repare y retome su camino, ¿sí? En esa búsqueda de la perfección. Por eso es importante que entendamos y comprendamos muy bien la ley de causa y efecto y cómo se maneja de manera dinámica en cada una de nuestras existencias. Ahora, ¿qué pensamos? Porque siempre hablamos de la ley de causa y efecto como una situación negativa, pero hablemoslo desde el punto de vista positivo, Alex, porque siempre se piensa de que el castigo, la recompensa, pero hay muchas situaciones positivas que estamos viviendo en la actualidad debido a la ley de causa y efecto. Sí, es que son más las cosas, si anotamos, para todos los que nos ven a través de nuestro canal Ceja Cartagena, en este programa de Luces para el Alma, si vemos, son más los beneficios que hemos tenido a lo largo de toda nuestra existencia frente a las situaciones que nosotros podemos llamar, entre comillas, adversas, pero realmente son rehabilitantes, porque algunas de ellas lo que son es pruebas para el ser. Entonces tienen dos manifestaciones, unas que son pruebas que hemos elegido, es decir, yo necesito transformar esto de mi ser y elijo un conjunto de situaciones basados en la ley, y hay otras que son de nivel expiatorio. ¿Por qué? Porque están enmarcadas en algo que yo debo experimentar porque lo hice vivir. Pero también están aquellas que son el beneficio, y lo vemos en todo lo que Dios nos permite, porque cuando el hombre volca toda su inteligencia a las realizaciones altruistas, vemos los efectos de la alegría, de la plenitud, respuestas que estamos recibiendo de la ley, porque cuando nos conectamos con el bien, entonces vamos a recibir todos los beneficios del bien. Cuando nos sintonizamos con lo negativo, es decir, ir en contra de la ley, entonces es cuando experimentamos el dolor, y no es un dolor castigo, sino de que estamos introduciéndonos en unos caminos que nos llevan a situaciones difíciles. Por ejemplo, la corriente eléctrica puede ser aprovechable para hacer que instrumentos determinados
hagan y cumplan una tarea y que recibamos de ellos sus beneficios en el tema de la televisión, de las comunicaciones y de todo que usa electricidad. Pero si introducimos nuestro dedito en un enchufe, vamos a recibir por ley una descarga eléctrica. Entonces no es un castigo, fue un mal uso del instrumento. Y así en todas las situaciones de la vida. Y estamos recibiendo siempre los beneficios, porque cada vez que actuamos bien, recibimos en compensación la alegría de hacer lo correcto, la alegría de estar en lo correcto, la alegría de pensar en lo correcto. Entonces, eso también significa la ley de causa y efecto en el ser humano. Entonces, como conclusión a esta charla, la ley de causa y efecto, primero, es una ley dinámica, hemos aprendido en el día de hoy, y que cada uno de nosotros tenemos que ponernos del lado de la ley para nuestro mejoramiento espiritual. Siempre decimos en la doctrina espírita, la siembra es libre, la cosecha es obligatoria, indicándonos de que necesitamos aceptar las consecuencias de nuestros propios actos. Esa es la responsabilidad individual en nuestro desarrollo. Y que también la ley de causa y efecto siempre nos da la oportunidad de llevarnos hacia el bien. Así cometamos errores, debemos levantarnos y seguir trabajando, seguir luchando, reparando, porque es la oportunidad que tenemos cada uno de nosotros de estar cada día más cerca de Dios y sus leyes. Encontremos en la ley de causa y efecto la gran oportunidad para rehabilitarnos, la gran oportunidad de ser felices, y tengamos la fe razonada, la fe consciente de que todo bien nos lleva a un bien mayor. Gracias, Alexander, por este espacio que nos has brindado para desarrollar este tema. Gracias a ti, Víctor, gracias al Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis, que auspicia todo este trabajo de llevar a todos los que nos ven por Ceja Cartagena, nuestro canal en YouTube, para que muchas más personas que seguramente están buscando luces para el alma puedan encontrar en este programa las luces para su alma. Hasta una próxima oportunidad.